Estamos aquí en Una Voz del Cielo, en Radio Master, y vamos a estar compartiendo, como siempre, la palabra de Dios. Esté muy atento porque vamos a estar hablando cosas muy lindas, y bueno, vamos a estar compartiendo sobre la vida del cristiano en el mundo. Estamos en el mundo, dice Jesús, no son del mundo, pero estamos en el mundo. Y nos envió aquí para resplandecer, para hacer luz, para hacer sal, para evitar la corrupción, y así estamos los cristianos brillando, y debemos brillar en el lugar donde Dios nos ha puesto. En su camino hacia la madurez cristiana, usted ya ha visto las responsabilidades en el hogar, en la iglesia, y el discipulado es algo que no terminará para ninguno de nosotros hasta que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, ser más y más como Jesús. ¿Sabía que la meta del cristiano es ser más y más como Jesús? Así dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos somos cristianos. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay que conocer a Jesús lo más posible, como una persona real que está al lado tuyo, que te ama, que murió en la cruz, que resucitó, y que quiere entrar en tu corazón y dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando uno, digamos, tiene sed de Dios, anhela de Dios, le abre la puerta de su corazón para que Jesús entre y entre el Espíritu Santo, y entonces pasas a ser una nueva criatura. 2 Corintios 5, 17 dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la meta es ser más y más como Cristo, y más teniendo a Jesús en el corazón, uno puede ser más y más como Él, y el Espíritu Santo nos va enseñando y nos va revelando los pensamientos de Jesús, lo que Él habló, lo que dice en su palabra, la Biblia, y entonces, bueno, vamos a ir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero solamente alcanzaremos esa meta final cuando estemos en el cielo. Aquí en la tierra somos imperfectos, dice la palabra de Dios que tenemos este tesoro que es Jesús en vasos de barro, que somos nosotros, ¿no? Entonces aquel que es cristiano tiene este tesoro, Jesús, en su corazón, pero lo está recubierto por barro, que somos nosotros. Entonces, vamos a ver algo sobre las responsabilidades en el círculo más amplio del mundo como hijo de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Es un tema muy importante para la vida cristiana. Como te habrás dado cuenta, ya aquí el cristiano no es un ser aislado de las circunstancias y de los tiempos. Estamos todos en el mismo barco, en el mundo. Tampoco es un ser extraterrestre, ni un místico soñador. Por el contrario, el cristiano es uno enviado al mundo por el Señor Jesús. Así que dice San Juan capítulo 17, versículo 15, dice Jesús orando a Dios Padre, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Si no, al convertirnos a Jesús, nos iríamos al cielo derecho, ¿no es cierto? Pero no, tenemos que estar aquí para salvar a otros, para llevar a Cristo y sus beneficios a las demás personas. Y entonces el cristiano es un enviado como embajador en nombre de Cristo
y como testigo de lo que ha hecho Cristo a favor de nosotros. Entonces, dicen, también es alguien preparado sobre la verdad, y es al mismo tiempo espiritual y material, y en cierto sentido sirve de puente entre ambas dos realidades, pues él mismo vive inmerso y consciente de ambas. Uno está en el mundo, pero es alguien que no es del mundo. Entonces vamos a ver algunos conceptos importantes para entender correctamente tu fe en relación con el mundo y tu ubicación y relación con él. Entonces, el término mundo se usa en la Biblia principalmente de dos sentidos diferentes. Como sinónimo de tierra o universo, figurativamente de la raza humana, o como una era o edad, especialmente esta era, con su sistema de vida y pensamientos caracterizados por el pecado y la rebeldía contra Dios. Entonces, Juan 3:16, vemos por qué Dios envió a su Hijo al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue enviado por Dios porque Dios amó mucho al mundo, amó mucho a nosotros, nos amó y estuvo dispuesto a dar a su Hijo, y Jesús estuvo dispuesto a darse a sí mismo para morir por nosotros. Entonces, ¿qué pidió Jesús a su Padre? Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, el apóstol Pablo, que predicaba en muchos lugares, fue apedreado, se le hundió el barco, fue azotado, bueno, muchas cosas más. Y a veces los cristianos tenemos algunas luchas, depende del país de donde uno viva, y o algunas luchas de indiferencia total, ¿no? Tal vez acá en Argentina es eso, de una indiferencia total, o de ir de vez en cuando a la iglesia para un bautismo o algún otro evento, un casamiento, ¿no? Y después vivir ajeno de la vida de Dios. Y es una señal de que esa persona no es de Dios, porque no le interesan las cosas de Dios. Entonces, el Salmo 24:1 nos habla de quién es el mundo, y dice, de Dios es la tierra y su plenitud. Es de Dios. El mundo es de Dios. Entonces, después el mundo es como una era o edad, especialmente, con su sistema de vida y pensamiento caracterizados por el pecado y la rebeldía contra Dios. Eso es lo que habla la Biblia cuando dice no améis al mundo. O sea, está diciendo no amen la creación de Dios, no amen el globo terráqueo, no amen los países. Está diciendo no amen el sistema pecaminoso que reina en líneas generales en el mundo y la rebeldía contra Dios. Primera Juan capítulo 2, versículo 15 y 17 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está poniendo en contraposición, ¿no?, el deseo de hacer la voluntad de Dios y el deseo de no hacer la voluntad de Dios, o de amar cosas que son pecaminosas. Entonces dicen, no amen esas cosas, sino que hagan la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios va a tener vida eterna para siempre. ¿Sabía que usted es inmortal, ¿no?
Le estoy hablando a todas las personas. Usted es inmortal. Va a morir, digamos así, su cuerpo se va a desgastar y va a partir, porque la historia dice que todos murieron, ¿no es cierto? No hay nadie que no murió. Así que no vamos a hacer la excepción. Pero nuestro espíritu, que somos nosotros mismos, es eterno. Y entonces hay dos lugares en los cuales uno va a pasar la eternidad: el cielo o el infierno. Y esa es la revelación que da Jesús. Lamentablemente son menos los que van al cielo de los que van al infierno. Dice el Señor: vayan por el camino angosto. Dice, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Pero por el camino angosto, dice, son pocos los que hallan ese camino. Y ese camino es seguir a Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. También dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta porque Él y no la Virgen María, ni San Pedro, ni San Pablo, ni cualquier otra persona, u otro santo, o San Expedito, o lo que sea, murió en la cruz por usted. Jesús es el que murió en la cruz por usted para salvarlo, y Él es el camino. Y uno tiene que ir a la cruz y pedirle perdón al Señor, tomar una decisión de cambiar, pedirle perdón al Señor e invitarlo a que entre en su vida. Dice Jesús, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice eso, dice, en los cuales todos anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe que tiene la autoridad en los aires, que es el espíritu. El diablo es un espíritu que opera en aquellos que están en desobediencia. Entonces, Dios ama al mundo, pero califica la palabra Dios, la amistad con el mundo, es enemistad contra Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4, Dios ama al mundo, incluyendo la raza humana, fueron creados por Él como buenos en gran manera y para su gloria. Sin embargo, está en contra del mundo como sistema de pensamiento y de vida, alejados de Él y de su voluntad. Por eso hay que volver a Dios, hay que seguirle, hay que recibirle en tu corazón y hay que tener la vida eterna. Vamos a un corte.